Un saludo a todos los seres que están en la sala. Pues la verdad, para mí, la mayoría de los que estoy leyendo son poco conmovidos, pero también veo que hay seres que sí he identificado, seres que hace tiempo conocemos. Y ya hablando o entrando en propiedad del tema, la reprogramación o la reprogramación genética, como los maestros nos la demostraron o nos la enseñaron, es que realmente todo es cambiable. La misma ciencia de los hombres ya se ha dado cuenta y se está dando cuenta de que no hay nada que se pueda quedar estático, ni siquiera un muerto, un desencarnado, pues todo está sujeto a cambios, a mutaciones, a transformaciones. Y es claro que modificar o cambiar la biogenética humana o magda, en este caso tiene un objetivo y es cambiarla en forma positiva, porque lo que los maestros hicieron en el taoísmo con nosotros como personas que veníamos de una trayectoria muy inconsciente, tal vez demasiado inconsciente, demasiado dormidos, cometiendo una cantidad exagerada de errores que a la forma de ver típica de la sociedad, pues no lo son. Es más, muchos de esos son catalogados por la sociedad como nosotros lo catalogábamos en esa época, como formas de vida y hábitos sociales aceptables, pero muy poco cuestionado su efecto o su consecuencia. Una vez conocimos a los maestros, ellos empezaron a mostrarnos que una persona, cualquiera de nosotros, por perverso que sea o seamos, por sucio que estemos, podemos mejorar, claro que sí, podemos cambiar el desborde en un control o en una mesura, en un autocontrol. Y esa modificación biogenética tiene unos aspectos muy básicos, pero esto es un tema muy amplio porque la ingeniería genética es una ciencia que tiene muchísimos, pero muchísimos, por decirlo así, muchísimos conductos o líneas por donde dirigirse. Pero todos somos ingenieros genéticos todo el tiempo, a favor o en contra. Y en los maestros Kelly Umseos y el maestro Samael, nuestros maestros, nuestros guías, nuestros instructores, vimos seres de muchísima conciencia avanzada sin tener una preparatoria académica, lo que nos mostraba que ellos son seres, primero que aunque están en el mundo y son humanos, ellos no son humanos, son seres extraterrestres que han tomado cuerpos o han venido a nacer como seres humanos comunes y corrientes, pero ellos son seres del futuro. Y así nos lo dijeron alguna vez los maestros, nosotros somos seres del futuro que vinimos a cambiar vuestro pasado, que es lo que nosotros conocemos como el presente. Entonces, en este orden de palabras, los maestros empezaron a mostrarnos lo que el mundo llama o conoce o conocemos como los dones, los dotes, los poderes parasensoriales, los poderes internos de un ser de luz o de un ser con mucha conciencia, o sea, con mucha ciencia encarnada en un cuerpo que a la luz del concepto tradicional, ellos son, el mundo les llama analfabetas porque no pasaron por estudios académicos oficiales o convencionales, no pasaron por la escuela, tampoco pasaron por el colegio y mucho menos por una universidad. Y como el maestro lo dijo, yo sí pasé por la universidad vendiendo pasteles o vendiendo empabuenas, empanadas, algo así nos dijo en alguna ocasión.
O sea, estaba en las afueras, en las puertas. El maestro Samael, podemos decir, fui testigo, porque vivía con ellos en el kilómetro 8 cuando el maestro Samael, o sea, el Bodhisattva del maestro Samael Joab, o Joab Samael, él estudiaba en la Academia Militar allá en la ciudad de Bucaramanga. Y sí, conocimos algunos alumnos, compañeros de clase de él, que decían, es que ese man es raro. Ese man, ¿cómo les parece que ese man le enseña a los profesores? Yo no sé, decían los pelados, no sabemos por qué ese man está estudiando. Si ese man allá le enseña a los profesores, entonces no sabemos por qué está allá. Y efectivamente un día el maestro Samael contestó por qué estaba allá. Y el maestro afirmó que en las diferentes fases o facetas de la vida de un Mesías o de un cristificado, de un Cristo viviente, interactuar o interaccionar con la sociedad, ellos lo hacen para sembrar semillas de conciencia y producir semilleros que puedan comprobar que lo que ellos hacen, nosotros los seres humanos tenemos acceso a esa posibilidad también si nos dejamos preparar. Estos muchachos que estudiaban con el maestro Samael decían que el maestro Samael, en esa época Joab, llamado Joab Morales Calderón, decía ese man ve lo que los profesores han hecho en el pasado, ve lo que nosotros todos hemos sido en el pasado, ese man es raro, ese man tiene poderes. Así nos lo confesaban los alumnos de clase del maestro Joab de la Academia Militar, que entrenaban con nosotros artes marciales allá en el kilómetro 5 de la vía que conducía de Bucaramanga a la ciudad de Cúcuta. Y pudimos ver muchos profesores que iban a las conferencias al kilómetro 8, que era una casita campestre o campesina muy humilde, donde los maestros radicaban o habitaban, y donde se expendía y se ofrecía productos derivados de las abejas, miel, polen, jalea real, ceras, propóleos, etc. Y allá fue que conocí esta sagrada doctrina, en la venta de miel que había. Una parejita entró allá y nos enseñó, o sea, le compró miel de abejas y dicen ellos que salió un niño, un joven de por ahí 12 años y les atendió. Ese joven era el maestro Samael, o es el maestro Samael. Entonces el joven los atendió, les vendió la botella de miel y esta pareja que fue la que me invitó a mí por primera vez a las clases taoístas, me dijeron que ese joven se quedó mirándolos y que tenía una mirada muy extraña, muy limpia, pero muy sublime, decían ellos, confesaban ellos mismos, y que se quedó mirándolos a ellos y les dijo, ustedes son esoteristas, ¿cierto? Entonces ellos se sorprendieron que cómo sabía que ellos eran esoteristas o estudiantes de esoterismo si era la primera vez que lo veían. Entonces ellos me confesaron a mí que le dijeron al joven que sí, que ellos eran esoteristas, que cómo sabía. Y el joven les dijo, esperen un instante, voy a llamar a mi papá. Y efectivamente, el joven, dicen ellos que ingresó o regresó con el papá, que era un señor de un promedio de 44 años de edad, con una barba estilo judío antiguo, ortodoxos, que tenían la barba dividida, o sea, tenían un surco en la mitad de la punta de la barba. La mirada de ellos decían que era una mirada muy magistral, muy limpia, muy amorosa, que tenía el cabello más o menos a los hombros, un cabello castaño oscuro, unos ojos color azul verdoso, pero que tenía una característica muy atlética, o sea, muy definida su estructura muscular, y que se quedó mirándolos
y les saludó a ellos, y en medio del diálogo que tuvieron, en la primera vez que se encontraron con él, ellos afirmaron, y eso fue lo que llegaron a decirme a la casa, porque yo vivía con ellos dos en la misma casa, éramos estudiantes gnósticos, y compartíamos o conversábamos de las prácticas esotéricas, espirituales, del querer crecer espiritualmente, cambiar nuestra naturaleza tan egoica, mejorarnos para despertar nuestra conciencia. Entonces ellos me cuentan que el Señor les dijo, eso me dijeron, que habían conocido un gran iniciado. Ellos no me hablaron de maestro, me dijeron conocimos un gran iniciado y es clarividente. Y les pregunté, ¿cómo así que es clarividente? Sabíamos, no sabía que era la clarividencia, obviamente, porque como estudiantes gnósticos estudiamos ese tema en el proceso del desarrollo de la conciencia de un ser humano, se aclara la evidencia o se aclara la mirada, se mejora o se tiene más claridad sobre las cosas de la vida física y aún las de más allá, la vida álmica y la vida espiritual, la vida mental, la vida emocional, etcétera. Entonces que el Señor, este iniciado clarividente, según ellos dicen, que les había dicho algo que solo ellos sabían y era un secreto que no tenían por qué saberlo. Yo me enteré qué fue el secreto más o menos unos 10 años o 10 heliocrones después, cuando ellos mismos me confesaron que el iniciado les había mirado y le podía ayudar a ellos a trascender el karma de un aborto que ellos habían tenido voluntario y que el maestro les dijo que tenían que trascender ese karma para poderse liberar de la rueda del samsara en este retorno. Y efectivamente ellos dos se convirtieron en dos de los primeros apóstoles, de los 12 apóstoles que el maestro Haeckel y Zeus Induceus posteriormente nombró, que es una réplica que hacen todos los mesías cuando vienen a la esfera. Se fundamentan en el 12. En el 12, que es el principio de la partenogénesis, el principio de la creación, 12 constelaciones, 12 tribus de Israel, 12 sentidos, 12, bueno, los 12 meses del año que representan las constelaciones o constelaciones, los 12 apóstoles, etcétera. Ellos, o sea, los señores, una pareja de casados gnósticos que fueron y se entrevistaron con el señor Luis Gustavo Morales, que es nuestro maestre, así es el nombre de pila o el nombre conocido aquí en la esfera. Él les dijo eso y ellos quedaron, dice que quedaron desnudados ante la presencia de la mirada del iniciado que los percibió. En esa época ellos no me dijeron qué era lo que les había dicho, sino que les había dicho algo que era muy íntimo y que solo ellos dos sabían. Entonces, ahí nació, como para no dar más detalles, la conexión de un principio de cambios que el maestro o los maestros hicieron con nosotros. Y que la ingeniería genética que los maestros propusieron, vimos y estamos viendo todavía porque son muchísimos los espejos de los cambios positivos que se han logrado en nosotros y aún en muchísima gente que ellos contactaban. Porque genéticamente se considera, la ciencia de los hombres considera que por ejemplo un ser humano no puede revertir el proceso mortus. O sea que después de que se muere nadie puede resucitar o que otra persona lo resucite, eso es inadmisible desde el punto de vista de la ciencia tradicional o convencional. O sea, la resurrección de un muerto es inadmisible, o no es aceptable o no es entendible que se pueda revertir el proceso. Que con el maestro lo vimos, no en un caso, en varios casos donde el maestro nos mostró que los poderes internos de un ser
puede modificar genéticamente la naturaleza humana y producir extraordinarios cambios. Quiero recordarles, o traigo a recuerdo en este instante, que una vez llegó allá al kilómetro 8 un señor que o una señora con un jovencito que tenía hidrocefalia. Es una condición fisiológica anómala o enfermiza en la cual se acumula mucho líquido en el encéfalo y la cabeza crece más allá de la proporción que le corresponde en compararlo en proporción al cuerpo, o mejor, al tronco. Entonces llegó este niño y el maestro hizo unos movimientos, unos movimientos que la verdad a nosotros nos sorprendieron, porque el maestro saludó muy reverentemente a ese niño que sufría hidrocefalia, que tenía una cabeza muy grande y que no la podía sostener todo el tiempo erguida. Y el maestro hizo un ademán como si estuviera sacando una espada de la espalda de él y, y la ubicó sobre la cabeza del niño y empezó a hacer unos movimientos y emitía unas palabras mántricas que la verdad yo nunca las he oído más, ni tampoco los había oído antes. El tema es que cuando el maestro termina, después de unos 3 minutos, 4 minutos de procedimiento o de procedimiento, de maniobrar energéticamente sobre la cabeza del niño, el niño empieza a erguir la cabeza y ante la sorpresa de todos los que estábamos ahí, porque había una fila de más de 60 personas esperando que el maestro los atendiera médicamente. Era un día sábado y toda la gente hacía fila, o mucha gente hacía fila esperando recibir un cambio genético o un cambio de la patología o la enfermedad o enfermedad que presentaban las personas que buscaban su salud. Este niño erguió la cabeza, o sea, levantó su cabeza y el maestro le dijo a la señora madre que lo acompañaba y le sostenía casi todo el tiempo al joven, un joven de más o menos unos 14 años, le dijo, suéltelo, que él va a salir solo, él va a caminar solo. Así le dijo el maestro. Y efectivamente el joven salió caminando del kiosco donde el maestro hacía los alentaciertos o los alentamientos, o sea, las curaciones, las atenciones médicas. Y la verdad era tan extraño el lugar, pero digo extraño porque era poco común, pero era muy agradable porque era un kiosco en forma hexagonal y este kiosco tenía envoltura en malla, una mallita muy finita que permitía que uno pudiera ver hacia adentro y de adentro podía ver hacia afuera. Pero las sillas de ese kiosco o ese consultorio médico tan exótico eran colmenas de abejas, ¿cómo les parece? Eran colmenas de abejas, que la salida o el ingreso de las abejas estaba hacia afuera del kiosco que estaba envuelto en esa malla, impedía que las abejas ingresaran a ese kiosco o al lugar donde el maestro tenía el consultorio o donde atendía a los impacientes o a los pacientes, a los curándose, pero las abejas estaban ahí dentro y no era una colmena, eran varias colmenas. Esas eran las sillas. Y cuando uno se sentaba, porque lo hice recién, tuve la oportunidad de ser atendido por el maestro en una consulta, la primera vez que me dio una consulta médica y a la vez una consulta espiritual. ¿Y cómo les parece que cuando me senté en esa silla, que era una colmena, tenía un forrito por encima, un forro de tela? Empero, uno se sentaba y sentía una agradable sensación, una vibración física. Porque las abejas cuando vibran y cuando son 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 o más abejas de una colmena, pues es obvio que generan una vibracelo, una vibración, una frecuencia que no solo se oye,
se siente. Y es una técnica extraterrestre atraída a la esfera para alentar enfermos. Eso produce cambios genéticos en nosotros porque la frecuencia eléctrica que generan las abejas, fíjese bien, las microondas que ellas generan con su vibración corporal está programada de la misma frecuencia que está programada las células humanas, o sea, ellos son unos reguladores, las abejas son unas reguladoras de las distorsiones de frecuencia o de sonido, de verbo, de vibración que nosotros fuimos creados. Es algo extraordinario porque, de verdad, con las abejas los maestros curaron a muchísima gente. Solo con sentarnos en una colmena pasaban cosas extrañas. Y claro, en esta sociedad, ¿quién se sienta en una colmena que no sea, que no salga en estampida o corriendo? Pero el maestro, con su conciencia despierta, convirtió las colmenas en sillas en las cuales nos podíamos sentar para ser tratados y de paso era una terapia. He recorrido en este retorno 17 países. Dios me ha ofrendado la oportunidad de visitar 17 países y en esos 17 países no he visto nunca en otro lugar, porque me gusta conocer apicultores o apidólogos, como los maestros le llaman a esa sagrada profesión, apidología, no apicultura, sino apidología le llaman los maestros. En esos apicultores o apidólogos nunca he visto que alguien haya hecho o haga algo similar, de atender gente o de atender, así sea para apiterapia, que las colmenas sean los asientos. Eso nunca lo volví a ver, jamás lo volví a ver. Empero, ¿qué pasaba? Esta vibración de las abejas produce un cambio, le produce un relax, una tranquilidad, una paz que no puede uno describir. Y no tiene que ser tocado, inyectado, o que se tenga que tomar una pastilla, una cápsula, un jarabe, nada. Es una técnica bioenergética que todos los adivianes generan con frecuencias específicas, pero que las abejas tienen una frecuencia mucho más superior para beneficiarnos. Entonces, ese muchacho que les narré o les relaté, que tenía hidrocefalia, salió curado con el tamaño de una cabeza natural de una persona que nunca estaba enferma de eso. Y sucedió delante de nosotros, y de verdad es que, o sea, no lo puedo contar porque lo vivimos, pero entender qué fue lo que pasó, cómo sucedió, qué mecanismos se dieron, no lo entendemos. Solo vimos el efecto último, que es que el joven, la cabeza se le redujo en cuestión de minutos, y el joven o el niño sale caminando sin la ayuda de ninguna persona y mantuvo de ahí en adelante su cabeza erguida y jamás volvió a sufrir ese problema. Después el maestro le preguntó la esposa del maestro, que se llamaba doña Mayra, que qué era lo que había pasado con ese joven, que si podía decir algo. El maestro dijo que ese joven era una antigua alma que había estado cerca de Jesús Cristo y que cooperó en cierta forma en la ayuda de la expansión del Evangelio en aquellos días, pero que posteriormente cometió unos delitos que hicieron que tuviera que quedarse en esta esfera, naciendo y muriendo, y que le llegó la hora en que él tenía que, el karma de la hidrocefalia tenía que ser limpiado, perdonado. Y ante un juez de la ley del karma, de la catancia, como es el maestro Kelly, pues muchas cosas son asequibles, pero la razón ahí es asaltada. ¿Por qué? Porque no todos los casos, no todas las veces el maestro procedía de la misma forma. Entonces, ¿qué pasó seguidamente a este joven? Resulta que más atrás había un señor que tenía un lipoma en la cabeza.
lo que comúnmente llaman un lobanillo, que es una formación de grasa que la persona si se peine, pues hay una saliente que se ve fea, desagradable. Aparece como una especie de montíbulo, un turupito, una acumulación de grasa que se ve fea. Y ese señor, pues, él quería que el maestro dijo, nos lo dijo ahí en público, ¿no? Pues si el maestro, si el señor aquí, el profesor, como le decían algunos, el mago, le decían otros, si el profesor pudo reducirle el tamaño de la cabeza a ese joven, pues a mí este lo anillito me lo cura fácil. El señor se puso y se animó y nos contó a nosotros que estábamos ayudando a pasar los fichos del puesto que le correspondía a cada uno de los que iban ingresando en turno para ser atendidos. Y en el caso mío, a mí me tocaba ser ayudante para mantener en orden las filas y que los cupos estuvieran en el orden y cada ser respetara el puesto. Entonces el señor se emocionó y se puso contento, pero cuando ingresó a ser atendido por el maestro no procedió igual, no procedió igual. Le hizo una bioenergía, sí, y lo hizo sentar en una de las colmenas, como ya explicamos, y empezó a dictar. A mí no me tocó escribir esa fórmula o esa más dieta, esa receta médica, le tocó a una niña, otra joven que estaba ahí como ayudante, y ella escribió, pero pudimos ver que fue más de una hoja de medicinas que le mandó. O sea, fueron varios puntos a desarrollar para que él pudiera tratarse el fruto de los errores o de los pecados que nosotros tenemos, se llama la enfermedad. Y claro, hay enfermedades que están latentes inactivas y otras que son latentes activas y otras que ni siquiera aparecen en el cuerpo por fruto de los dharmas que se tienen o las buenas obras que se han hecho o se estén haciendo. Entonces no viene la carga del karma o la respuesta a la enfermedad, no aparece así. Hayan causas para tenerla, aparecen algunas causas que se oponen, o sea, el resultado de los buenos hechos genera un cambio, una modificación, un cambio genético en la naturaleza humana y no solo en el cuerpo físico, en el plano emocional, porque había llegado gente que quería suicidarse, llegaba gente que tenía muchísimos problemas emocionales y pedían que el profesor o el maestro, el mago los atendiera. Y ya el maestro tenía mucha fama en Bucaramanga. Algunos le decían el brujo, otros el profesor, otros el mago, otros el maestro, otros le decían el parapsicólogo, bueno, muchas cosas apelativos que la gente usa, o usábamos, porque a mí me pasó igual. Y es así como vimos que este señor no se le negoció el karma al momento, él tenía que proceder de otras formas. O sea, así mismo hizo el maestro con nosotros. Nos ubicó en un contexto en el cual nos enseñó que como todos los que estamos en la sala, muchas equivocaciones hemos hecho o hemos tenido y quizás muchas estemos teniendo en la actualidad. Pero qué calidad, qué bueno es saber las formas para cambiar la genética de sufrimiento que nosotros nos hemos ganado por ignorancia o por contumacia, por necedad, por caprichos, por lo que sea. Y los maestros nos enseñaron la importancia de ayudar a la gente. Uy, ayudar a otros hermanos, eso nos genera tanto bien, es indescriptible, incalculable. Qué bien vamos a recibir si ayudamos a un hermano, porque no sabemos el efecto último que va a hacer el bien que quizás chiquito estemos haciendo, porque no sabemos qué clase de persona todo el tiempo no se sabe, qué clase de persona es la que nos habíamos encontrado, o nos estamos encontrando, o estamos ayudando. Puede ser un ángel, como lo dice la Biblia. Algunos sin saberlo alojaron ángeles en su casa, ayudaron a ángeles. ¿Cómo así? Sí, ayudaron a extraterrestres, a seres divinales que adoptan formas de mendigo, de pordiosero, de caminante,
de cualquier labriego que pasa por una vía, de una dama, de una niña, de una anciana, de un bien, un animal, tantas cosas que pueden estarse presentando en nuestras existencias donde Dios nos está dando la oportunidad de negociar el karma utilizando simplemente los niveles elementales de bondad que una persona debe tener para ser solidaria, altruista, caritativa, sensible con el dolor ajeno, con la necesidad ajena. Esto que les voy a decir sucedió en el kilómetro 8 también. En una ocasión parqueó un carro frente a la venta de miel, donde estábamos nosotros atendiendo como auxiliares o empleados de Induapis, que era la industria o es la industria que el maestro forjó en esta tierra para comercializar o ayudar a entregarle al mundo la medicina sagrada que traen las abejas cuando se manejan con limpieza, con ética, con amor, con cuidado, con conciencia. Y paró un carro y se bajaron 3 sujetos que sinceramente la figura que ellos traían parecía que fueran extranjeros. Parecía que fueran extranjeros. Eran tipos altos, rubios, el cabello no era largo, era corto, pero la fisonomía era muy, muy fuerte y muy altos, más o menos 1,80 y algo, 1,90, eran grandes. Y todos venían muy elegantes. Y resulta que llegaron y preguntaron por el maestro, por el señor Luis Gustavo Morales. Y resulta que estos señores, el maestro sale y nos dijo a nosotros que él se iba a ocupar de atenderlos, que nosotros podíamos seguir en las labores cotidianas del punto. Pero el maestro se alejó un poquito más arriba a otro kiosco que había, donde el maestro Samael atendía. Habían 2 kioscos. Primero había uno, pero el maestro mandó construir otro para que el maestro Samael atendiera siendo un niño. Pero el poder de las manos, la bioenergía, el poder electromagnético, biológico que maneja un Mesías, hasta su sombra puede curar. Cuanto más la energía que ellos emitan para insuflar aliento de vida a los que pudimos recibir esas terapias. Pero la calibración o el voltaje, el nivel que ellos liberaban para cada persona era diferente. Entonces el maestro Samael atendía, el maestro Joab, que es el maestro Samael, atendía en el otro kiosquito y allá se fueron, el maestro se fue con esos 3 señores. Y claro, la verdad a mí me llamó la atención demasiado, demasiado, porque eran personas raras, se veían que eran extranjeros, pero hablaron español y preguntaron por don Gustavo en español, claro español. No puedo decir que hablaban como rolos o como antioqueños o como boyacenses, no, hablaron español, digamos un español común. Y el maestro habló con ellos por ahí cerca de unos 15 minutos, tal vez menos, tal vez más. Y 2 de ellos traían gafas oscuras. Uno no traía gafas oscuras y la mirada, o sea, los ojos de esa persona o de ese señor, eran ojos claros, pero tenían un resplandor honestamente similar al que tenían los hijos del maestro y los maestros, que es una luz, una irradiación que no lo decimos por emocionalismo espiritual o filosófico, lo decimos porque son raros, son diferentes al denominador común que caracteriza a nuestra sociedad. Claro, cuando un ser se ilumina por dentro, las ventanas del alma, que son los ojos, muestran esa luz a otro nivel. Ese señor que no tenía gafas oscuras, los ojos eran azules, de cabello rubio, todos los 3, pero una mirada muy, muy límpida, muy, muy brillante, y la verdad, rara, enigmática, por decirlo mejor. Entonces hablaron y vinieron y se subieron al carro otra vez y salieron.
Y resulta que cuando el carro, nosotros quedamos sorprendidos porque eran raros. Y cuando el carro dio la curva, una curva hacia arriba del kilómetro 8, que queda más o menos a unos 40 metros del lugar donde estábamos nosotros, el carro tenía que cruzar, o sea, dar una curva de más o menos 60 grados, diría yo, o, o más o menos 70 grados. En todo caso, el carro se desapareció. Delante de todos nosotros, ahí estaba Omar Rodríguez, Álvaro Duarte, este que le habla, otro que llamaba William, un caleño, y todos quedamos como mirándonos, ¿qué pasó? El carro desapareció, o sea, no siguió dando la curva, se desvaneció de un momento a otro, y todos quedamos, la verdad, sorprendidos, pero no había explicación, no teníamos explicación. Entonces, el comentario en el interior del kilómetro 8 se empezó a suscitar. Le dijimos a la esposa del maestro, la maestra, a doña Omaira, que en esa época, la maestra Afrodita, le conocíamos solo el nombre humano, Omaira Calderón. Doña Omaira, como le llamábamos por respeto, la esposa de nuestro patrón, nuestro jefe, que era el maestro, don Gustavo Morales. Entonces llegó a oídos de ella y cuando estábamos desayunando, como a los 2 días, 3 días, no supimos, no me acuerdo cuántos días pasaron, ella le pregunta al maestro, maestro, y es que aquí están todos asustados porque los señores que vinieron eran raros y su merced habló con ellos a solas y después dice que en la curva del carro se desapareció, que su merced nos puede explicar qué fue lo que pasó. Entonces el maestro nos dijo a todos ahí delante de todo el mundo, dijo, ellos no son terrestres, ellos vienen de la constelación de Arturo, son 3 comandantes extraterrestres que saben de nuestra labor, nuestra misión en la esfera y vienen a entregarnos cuentas porque ellos son subalternos de nuestra misión en la esfera. O sea, el maestro ahí nos confesó en forma pública, pero la verdad no entendíamos muy bien, pero nos confesó que el maestro Kelly y el maestro Samael son comandantes de flotas de naves cósmicas. Y que lo que había pasado ahí es que el carro cambió de frecuencia porque el carro era una nave, que lo que nosotros habíamos visto, ese carro no era un carro hecho en la Tierra, ensamblado en la Tierra, era una frecuencia que ellos modulan para estar en esta esfera sin arriesgarse o arriesgar la gente. Entonces, ¿pero por qué se desaparecieron? Maestro, porque ellos no vibran en la Tierra, ellos cambian de frecuencia, ellos vibran en otras frecuencias. Tuvieron que materializarse para hacer este trabajo, vinieron, conversamos y se fueron. Eso a nosotros nos mostró o inició a mostrarnos que los maestros, el maestro no era una persona común y corriente. En otra ocasión, algunos discípulos que estábamos con el maestro, algunos estudiantes, no discípulos sino estudiantes, de los 12 apóstoles que el maestro nombró, fueron llevados a una parte de la montaña frente al kilómetro 8, que queda más o menos a unos 300 metros arriba de la montaña, no arriba de la carretera, sino subiendo la montaña. Y ellos, el maestro les dijo que no les era licenciado decir qué era lo que habían visto en el omnipuerto o en una base donde aterrizan naves arriba, a 300 metros más o más del lugar de la casa del maestro, o sea, del kilómetro 8. Los campesinos de ahí por ahí decían que allá se aparecía el diablo porque unas bolas de candela se metían en la montaña. Era la descripción de un lugareño, de un campesino, que allá se aparecía el diablo porque como la gente lo que no conoce le da avisos o les damos visos extraños, pues ellos traducían que eso era el diablo el que hacía que se aparecieran esas bolas de candela, según ellos, y se metían a la montaña y desaparecían. Pero no eran bolas de candela, eran naves cósmicas, o sea, lo que el mundo llamamos ovnis. Entonces, los discípulos tuvieron una reunión con el maestro, los apóstoles, 12 apóstoles. Más adelante va a salir un libro donde esto se va a registrar, personalmente lo escribí.
y ahí está el nombre, los apellidos de todos los 12 apóstoles para que en la posteridad su merced los conozcan, sepan la historia de los rollos sagrados de los Mesías en esta época y que en las futuras escrituras o Biblias que el mundo llama, esto va a ser registrado, las escrituras de los discípulos o apóstoles que estos Mesías sembraron sobre la faz de esta esfera y que nos correspondió y nos corresponde testificarlo en forma pública. Muchas cosas aún están calladas, otras están olvidadas, otras recordadas o rebordadas. En todo caso, estos discípulos o apóstoles, lo que se les autorizó decir, que no fue todo, dijeron que el maestro se había transfigurado en la montaña y que ser un hombre chiquito como es físicamente, tenía más o menos unos 60 y algo, el maestro se transfiguró, según testigo cierto de ellos, y se volvió un ser más grande y que era muy luminoso y que arriba donde estaban ellos reunidos se posó como una especie de lámpara gigante que alumbró todo el área donde ellos estaban y era de noche y que se iluminó todo, que se quedaron casi hasta la medianoche en ese suceso que sucedió, que se acaeció allá en el kilómetro 8 arriba, en un punto que a seguir de ese tiempo se empezó a llamar Omnipuerto. Así le decían los apóstoles. Tenemos una reunión con el maestro en el Omnipuerto. Y ellos testificaron la nave que se apareció, la transfiguración del maestro y las profecías porque se le abrieron los ojos, les abrió la clarividencia para que vieran el futuro eventos que iban a pasar y por el cual el maestro les dijo que no era lícito que ellos conversaran públicamente de esos eventos hasta nueva orden. Y así fue. Entonces, claro, los que nos enteramos de eso, que ellos 12 habían tenido un encuentro espiritual, una transformación espiritual donde todos se les vio un cambio espiritual muy notable. Entonces, este que le habla era un muchacho de 17 años, tal vez 18. Un día me mandaron a traer agua, porque el maestro había mandado a hacer un filtro en la ladera de la montaña, o sea, al frente de la casa, pero en una porcel más alta, que pudiera por gravedad del agua descender por unas mangueras, pero a veces cuando llovía se tapaban y tocaba ir hasta allá a traer el agua en unos tinajos del filtro de donde se purificaba el agua que venía arriba de la montaña, se filtraba y salía el agua clarita o más limpia. Entonces me correspondió a mí en esa vez ir a traer el agua y yo me fui con los 2 timbos y un palo que llevábamos para ponerlo sobre los lomos y que en un borde iba un timbo o un tinajo, un recipiente, y al otro borde iba otro tinajo y uno con eso tenía más apoyo, podía bajar la montaña o el montíbulo más fácil o menos difícil. En todo caso, como el filtro tenía un tubito y el agua salía no tan rápido, porque no era muchísimo el flujo de agua, más o menos era una media pulgada que salía del filtro. Entonces yo dejé un tarro llenando y dije, me voy a meter al Omnipuerto, voy a ver qué es lo que ellos dicen. El maestro ya nos había advertido que era un lugar sagrado y que no era bueno que nosotros apareciéramos por allá, que él nos iba a llevar cuando fuera el momento preciso o propicio. Pero como dicen por ahí, la curiosidad a veces le hace daño al gato. Y a mí me dio curiosidad y la verdad yo me salté la yarda, me salté la orden del maestro. Y pasé la cerca, una cerca de alambro de púa que había, y empecé a caminar por un sendero que siempre veía que por ahí el maestro se introducía con los apóstoles hacia arriba. Por ahí me metí y seguí caminando. Cuando llevaba por ahí 150 metros, o tal vez más, pues se oía la brisa del aire, las ramas de los árboles se movían, se oían algunos pajaritos. O sea, lo natural, lo que el mundo llama lo normal. Pero ¿qué pasó? Cuando seguí avanzando en un tramo del ascenso hacia ese lugar que se llamaba el Omnipuerto,
llegó un momento en que todo quedó en silencio, todo, y no se movía nada. Era como si hubiera desaparecido todo, pero ahí estaba, pero no se oía nada. Y a mí me dio miedo realmente, me dio miedo, sentí temor. Y lo que hice fue darme vuelta, mirar hacia el frente y veía que seguía el camino, pero me dio miedo y me devolví al filtro otra vez, más o menos 150 metros abajo, a llevar el agua y llevé el agua. Y claro, el sábado el maestro empezó a dar una conferencia, como siempre lo hacía, y dijo, en medio de los comentarios empezó a hablar de que iban a ir al omnipuerto y dijo, hay algunos, así dijo, que se han introducido al omnipuerto a escondidas, sin mi permiso, pero aún así les advierto, tengan cuidado, dijo el maestro. Es un lugar sagrado y es bueno que vayan cuando yo los lleve o los guíe. Y claro, el maestro me miraba a mí. Habíamos mucho en la conferencia, pero el maestro me miraba a mí como quien dice, tenga cuidado con lo que está haciendo. Entonces, un día el maestro estaba empacando botellas con miel. El maestro tenía un destilador de miel y un dilatador de miel y estaba empacando y a mí me tocó ser ayudante del maestro pasándole las botellas, el maestro las llenaba, las cerraba y las ubicaba en unas cajitas para pasar a etiquetado. Y yo fui el que tuve que empezar a tener las botellas ya esterilizadas, limpiecitas, listas para entregarse al maestro, que una por una él iba llenando. Entonces sucedió que el maestro me dijo, ¿y qué pasó? ¿Cómo le fue? Me dijo, ¿cómo le fue en el omnipuerto? Así me preguntó el maestro. Entonces yo le conté al maestro la verdad, le dije, maestro, perdóneme, ¿verdad? Sí, yo fui el que fui. Y pues me dio miedo y me devolví. Entonces me dijo, ¿y qué pasó? Cuando se volvió, ¿qué pasó? Cuando el maestro me preguntó qué pasó cuando se volvió, yo me acordé algo que pasó. Y es que cuando yo venía bajando, lleno de susto por lo que había pasado en un instante, pero en ese momento ya había vuelto a oír ya los pajaritos, la brisa del aire, el sonido del viento, pues, los pajaritos y demás. Ya me tranquilicé, pero cuando iba bajando, arriba de donde yo estaba, o sea, por arriba, pasó algo. O sea, pasó algo por encima mío que alcancé a ver con el rabillo del ojo, como dicen por ahí, pero no, cuando levanté la mirada, no vi nada. Pero sí oí lo que pasó. Y es como cuando pasa algo a muchísima velocidad y genera un sonido que rompe el aire. Y lo que vi con el rabillo del ojo, yo vi algo como un plato. Eso fue lo que vi, pero no puedo decir que yo vi el ovni o la nave y que le di ventanillas, nada, eso no lo vi esa vez, no vi nada de eso. Pero le conté al maestro, ah, sí, maestro, cuando venía volviéndome pasó algo a mucha velocidad por encima mío, pero no pude ver detalles porque no alcancé a definirlo. Eran como las 10 de la mañana esa vez, o sea, en plena luz del día. Entonces el maestro empezó y todos quedamos inquietos, claro. Cuando ya el maestro se develó públicamente quién era, nosotros ya le habíamos dado o preguntado al maestro que si nos podía decir el nombre interno, porque como estudiantes gnósticos sabemos que todo mundo tenemos un nombre, un simbre interno, el real ser. Y en la gnosis, pues sabíamos que el maestro interno es el real ser. En esa época nosotros no sabíamos de Mahatmas, muy poco conocíamos, y de dragones, por ahí algún libro decía, pero uno no entendía que era un estado del alma, un estado del ser, no sabía. Entonces hubo una inquietud, ¿qué maestro será don Gustavo? ¿Qué maestro será él? Entonces le empezamos a decir, maestro, su merced nos puede decir el nombre de su real ser. Y me acuerdo que una vez estaba que le habla con un hermano gnóstico que se llama José,
y él tenía un libro en la mano que se llama Logos Mantra Anteurgia. Y resulta que en ese libro lo tenía en la mano y entonces le estábamos preguntando al maestro, bueno, ellos le preguntaron, no fui yo, ellos le preguntaron al maestro que si les podía dar el nombre interno del real ser que el maestro tenía para llamarlo con el respeto que se merecía. Y el maestro dijo, en ese libro que tiene en la mano, ahí está la identidad de mi padre interno. Oiga, nosotros empezamos a buscar ese libro por un lado, por el otro, página por página, y nosotros esperábamos que hubiera un nombre diferente, un nombre raro, y nunca lo encontramos. Cuando ya el maestro públicamente nos dijo la identidad cósmica, o sea, cómo es el nombre interno de él, cuando dijo que se llamaba Kelium Zeus, entonces nosotros fuimos a mirar el libro y no, pues por aquí no habla de Kelium Zeus. Entonces dijo el maestro, sí, lo que pasa es que ustedes en el libro habla de Júpiter. Y Júpiter es para los romanos lo que Zeus para los griegos. Ah, bueno, y fuimos, miramos el libro y efectivamente ahí sí está hablando de Júpiter, pero no hablaba de Zeus. Son el mismo, pero en idiomas distintos. Y ya supimos que obviamente era el simbre, la identidad del maestro. Zeus, Kelium Zeus. Y empezamos a entrar en una serie de disciplinas bien interesantes, porque el maestro nos dijo y nos develó que el que practica artes marciales esotéricas, o sea, internas, dirigida por un maestro de la luz, las artes marciales nos cambian nuestra pesada personalidad, nuestro demonio, y nos hacen generar progresos, si queremos y si lo hacemos bien. Entonces empezamos a recibir instrucción de artes marciales que todos los días a las 5 de la mañana, el que estuviera a tiempo a las 5 de la mañana allá, podía entrar a la clase. El que llegara después no podía entrar a la clase, tenía que hacer ejercicio o artes marciales con otros alumnos, pero ya no era el maestro el que nos instruía, sino otro alumno, otro instructor. Y todos esperábamos que fuera el maestro porque obviamente era un conocimiento superior. Entonces empezamos a entrenar con el maestro y empezamos a entender que las artes marciales sagradas son técnicas de conjuración bioenergética, o sea, son mudras y runas, o sea, movimientos o movimientos con el cuerpo y con las manos y los dedos de las Magnus que sirven para proteger no solo el cuerpo físico, sirven para proteger las emociones nuestras, el mundo pensante nuestro, el mundo mental inferior en nosotros, la voluntad en nosotros, el poder de la palabra en nosotros, defender la conciencia en nosotros, el espíritu en nosotros. Y empezamos a entender como estudiantes gnósticos por qué el avatar de Acuario, Samael, era el regente de Marte y las artes marciales vienen de ese planeta. Antes de llegar a la esfera, vienen de allá de Marte. Y de Marte, antes de Marte, vienen de otra constelación que se llama la constelación arturiana, de donde venían esos 3 extraterrestres que vimos que se desaparecieron. El carro se desapareció. Venían de allá de Arturo. Entonces empezamos a entender por qué debemos practicar artes marciales con fines internos, no con fines de pelear con uno, pelear con otro, competir y noquearlo, que es el arte marcial oscuro, el que se ve aquí en la Tierra, en que el cinturón más avanzado es el negro y el menos avanzado es el blanco. Las artes marciales de Dios son diferentes. El grado más alto es blanco y el grado más bajo pues es negro. El negro es el que está oscuro, ignorante, sucio, y el blanco es el que está radiante, claro, limpio. En este mundo está al revés. Los maestros empezaron a explicarnos por qué las artes marciales de arriba de los soles o de los cielos
dignificaban, mejoraban, cambiaban la genética de nosotros en forma positiva. Y pasó lo que tenía que pasar, que los maestros empezaron a entregarnos los secretos de las conjuraciones gnósticas que hacíamos en los rituales internos, ahí en una clase de artes marciales. Entonces ya supimos que el Klinkinaya, Govindaya, Gopihana, Vaya Vaya Shah no era simplemente decirlo con la boca, es una técnica de defensa, no de ofensa, de defensa, porque las artes marciales celestiales son de defensa. Uno tiene que defenderse, inclusive defender al enemigo que lo atacó, porque no es lícito en las artes marciales de Dios que uno mate al contrincante o que uno le dañe al contrincante, no es lícito. Se debe mirar todo el tiempo en protegerle hasta la integridad al que quiere agredirlo a uno. Eso no es muy fácil, porque medir la proporción de precisión, de técnica, de fuerza, de contacto para no hacerle daño al otro no es tan fácil. Empero debe haber un corazón limpio para no querer vencerlo propinándole daños a la integridad física o moral y o espiritual del que está queriendo agredirnos. Y empezamos a entrenar artes marciales con unas técnicas que se practican en forma de caracol, o sea, los movimientos de artes marciales los hacemos en una forma espiraloide y ingresábamos, porque lo hacíamos en filas, pero en filas que no eran líneas rectas, sino líneas curvas. Y unos íbamos entrando en el sentido de las manecillas del reloj, en ese caracol, en ese espiraloide, como una galaxia, tal cual, y los otros iban saliendo por otro lado, en otro caracol que había. Cuando se entrenan artes marciales con esta metodología, internamente empiezan a haber unos cambios en el ego, la maldad que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Que esas técnicas hacen que se acumule más energía en nosotros y aparece en nosotros eso que la gente llama más poder, más facultad, más habilidades. Empero el maestro nos la enseñó para que mutáramos y que usáramos esto para el bien. Y claro, se entregaron muchas técnicas o nos entregaron muchas técnicas para las cámaras. Este que les habla solo llegué hasta la cámara 13 en esa época. Cámara 13. La 14 no pude, no clasifiqué ni a la 15, ni a la 16, ni a la 17. En esa época llegué hasta la 13. Y en cada cámara se recibe una instrucción diferente. Empero, todas lo que el mundo llama aquí katas, que son formas, movimientos, son diálogos que el cuerpo hace, letras que el cuerpo va haciendo y que generan una conversación con los mundos internos, o sea, generan un alfabeto que ingresamos a hablar con Dios en los movimientos o movimientos que hacemos. Esa arte marcial es porque el maestro censuró que nosotros las dijéramos públicamente para evitar que las profanen, porque así pasó. Hay gente que quiso comercializarlas y volver eso como si en una escuela cuadriculada pudieran hacer las técnicas enseñadas a personas que coman carne, personas que tomen trago, personas que fumen marihuana, personas que les gusta robar, personas que les gusta cometer delitos. Esas técnicas se vuelven peligrosas para esas personas porque les hacen más daño. Y por eso el maestro empezó a exigirnos un cambio interno para poder irnos avanzando de cámara en cámara, hasta que un día nos dijo que no podía volver a enseñar, no podía seguir enseñando en forma general, pública, esas técnicas, porque había dentro de nosotros, habían personas que lo estábamos usando para el mal y que no estábamos haciendo que el cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, se proyectara a practicar un arte sagrado, que es el arte marcial, con fines de evolución, sino con fines deportivos, y es muy diferente arte marcial a deporte marcial. Muy diferente. Pues es muy formidable todo lo que su merced ha comentado
y todo lo que nos ha compartido, ¿no? Sobre las abejas, su relación con los cambios, ¿no? De la genética que tienen las abejas, bueno, lo que nos compartió sobre los extraterrestres, y de hecho también pues esta conferencia es promocionada por Ufología Tao, que también es de acá de Nariño, entonces pues ahí todo cayó como bien, ¿no? Entonces gratitud infinita, maestro. Y pues bueno, también pues por la hora pues dejamos allí. Entonces vamos a ver si de pronto en una próxima oportunidad maestro Arcolanda nos puede seguir con esta disertación, pues que con un segundo memoradium, ya que está súper interesante y como su merced dijo, pues estos temas son de son bastante largos, ¿no? Que en una sesión pues no se puede hablar todo. Y bueno, gratitud infinita, mi venerable maestro, por esa ofrenda que nos dio, toda esa sabiduría que de hecho pues también la van a oír las generaciones del futuro. Gratitud maestro, y pues bueno, por la hora también y, y por lo que ya pues el maestro Arcolanda tiene que irse, entonces dejamos ahí, venerables seres. Gratitud infinita a todos, venerable maestro Arcolanda, pues eh, gratitud por esta conferencia que nos ha ofrendado y ojalá podamos tenerlo aquí en Ecología Humana Nueva Inti. Entonces, si hay algún ser que nos quiera ofrendar una plegaria de despedida, adelante, si hay algún varón. Gratitud, Maestro, amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por permitirnos estar recordando tu sacra y divina doctrina, que es el camino de retorno de donde hemos salido. Te agradecemos por nuestros comandantes Keliuseus y Samael, y por todos los maestros que en una u otra forma se preparan para entregar y enseñar la doctrina a todos, porque todos deben conocerla, y que así sea vuestra sacra y divina voluntad, si nos permite continuar. Y todo esto te lo agradecemos en el nombre sagrado y divino de nuestro Señor Jesucristo. Paz y luz, paz y vida, paz inverencial. Paz inverencial Aum sea. Entonces, bueno, gratísimas, venerables seres, por haber acudido a esta gran conferencia que fue una SOR libre Real Inti. Gratitud infinita a todos. Esperamos, ojalá, pues el venerable maestro Arcolanda nos siga apoyando con el segundo memoradium de esta disertación, porque realmente estaba muy interesante todo lo que le estaba hablando. Pero bueno, dicen por ahí que las cosas buenas se dan, ¿no? Se dan por intuición y duran poquito. Pero bueno, vamos a pedirle a Dios, así como lo dijo el venerable varón que dijo la oración, a ver si esta puede continuar este segundo memoradium. No se olviden de afiliarse a nuestras páginas Tao Nariño en Facebook, Ecología Humana en Facebook, Ecología Humana con K, Ufología Tao en Facebook, estamos en YouTube como Ecología Humana con K, estamos también en YouTube como Ufología Tao, para que se afilien a nuestros portales y allí estén pendientes ya de las conferencias que estamos poco a poco subiendo, venerables seres. Gratitud infinita y bueno, que reposen despertando, y por favor antes de reposar no se olviden de pronunciar el mantra enseñado por el venerable maestro Samael, el mantra Ardinjar. Entonces, para que todos sus mercedes cuando estén en el reposo vayan y viajen en esas naves cósmicas, tal vez las mismas naves cósmicas que había en el kilómetro 8 ahí en el Omnipuerto. Entonces este es un mantra que dio el venerable maestro Samael para viajar
por el cosmos, con los maestros y con las naves cósmicas, y pedirle también a Dios, pídanle que se acuerden, porque a veces uno no se acuerda, de pronto uno puede haber estado por ahí, por muchos lugares del cosmos con los maestros y aprendiendo cosas, y bueno, ¿no? Pues para que se acuerden también, que le pidan a Dios. Gratitud infinita, venerables seres. Entonces, si alguien quiere, bueno, dar agradecimientos al maestro Arcolanda, ahí queda unos minutitos, unos 2 minutitos mientras, o 3 minutitos mientras ya vamos cerrando la sala. Gratitud infinita, paz inverencial, Om Sea, venerables seres. Gratísimas.